No comienza cuando hablas. Comienza cuando nombras. En el momento exacto en que una experiencia viva se convierte en palabra. Antes de eso había intensidad, había sensación. Había algo crudo, indefinido, sin forma fija. Había experiencia pura que no tenía nombre, que no tenía categoría, que no encajaba en ningún concepto preexistente. Solo era, intensamente, directamente, sin mediación lingüística. Y entonces dices, esto es miedo. Dices, esto es amor. Dices, esto soy yo. Y algo se cierra. Porque en el momento en que nombras la experiencia, en el momento en que la traduces a palabra, en el momento en que la insertas en categoría conocida, algo se pierde. La intensidad específica, la cualidad única. La vivacidad particular de esa experiencia singular. Todo eso se reduce a palabra general, a categoría común, a concepto que miles de personas usan para miles de experiencias diferentes. Y así la singularidad desaparece. La experiencia viva se convierte en instancia de concepto, y lo que era único se vuelve genérico. Y algo se cierra, porque la palabra no captura la experiencia. La reduce, la simplifica. La fuerza a entrar en forma que no le pertenece. Completamente. Porque toda experiencia es más compleja que cualquier palabra, es más matizada, es más ambigua, es más contradictoria. Pero la palabra necesita claridad. Necesita definición, necesita bordes precisos. Y entonces corta, elimina, simplifica. Reduce la riqueza de la experiencia a esquema manejable, a categoría reconocible, a palabra que puedes usar en conversación. Y así la experiencia viva muere. Se convierte en concepto muerto, en palabra que puedes repetir sin sentir, en categoría que puedes aplicar automáticamente. Y la vivacidad original se pierde. Solo queda etiqueta, solo queda nombre, solo queda palabra que parece describir pero que realmente sustituye, que se pone en lugar de experiencia, en lugar de simplemente señalarla. Y así vives cada vez más en palabras y cada vez menos en experiencia directa. Nietzsche sospechaba profundamente del lenguaje, no porque fuera inútil, sino porque es demasiado poderoso. El lenguaje no solo describe el mundo, lo organiza, lo simplifica, lo domestica. Porque cuando nombras algo, cuando lo categorizas, cuando lo defines lingüísticamente, no solo estás describiendo lo que está ahí, estás construyendo activamente cómo experimentas lo que está ahí. Estás imponiendo estructura sobre lo que era flujo. Estás creando bordes donde había continuidad. Estás estableciendo categorías donde había gradación. Y así el lenguaje no es espejo neutral que refleja realidad. Es fuerza activa que moldea cómo experimentas realidad, que determina qué puedes ver y qué permanece. Invisible, que organiza tu experiencia según su propia
estructura. Y esa estructura no es neutral. No es universal, es construcción histórica. Es producto cultural. Es forma específica de organizar experiencia que heredaste sin cuestionarla. Y ahora gobierna cómo experimentas todo, sin que lo notes, sin que lo cuestiones. Simplemente como la forma natural en que funcionan las cosas. Cuando en realidad es solo una forma, entre muchas posibles, que se solidificó tanto que parece la única. Cuando nombras algo, lo conviertes en categoría. Cuando lo conviertes en categoría, lo vuelves estable. Y cuando lo vuelves estable, lo haces manejable. Pero lo vivo no es estable. La experiencia humana es flujo, contradicción, ambigüedad, y el lenguaje no tolera eso. Necesita fijar, necesita separar, necesita definir. Porque el lenguaje funciona mediante distinciones, mediante separaciones, mediante categorías que excluyen tanto como incluyen. Dices, esto es A, y automáticamente estás diciendo, esto no es B. Dices, esto es miedo, y automáticamente estás diciendo, esto no es valentía. Y así el lenguaje fuerza realidad a entrar en esquema binario, en categorías mutuamente excluyentes, en definiciones que no permiten ambigüedad. Cuando la experiencia real es frecuentemente ambigua, es frecuentemente contradictoria. Es frecuentemente ambas cosas simultáneamente. Pero el lenguaje no puede manejar eso fácilmente. Entonces simplifica, elige una categoría. Elimina la ambigüedad. Doméstica la experiencia viva, forzándola a entrar en esquema manejable. Bueno, malo, fuerte, débil. Yo, otro. Y así, poco a poco, la conciencia aprende a moverse dentro de palabras. Ya no experimentas directamente. Interpretas, ya no sientes plenamente, clasificas. Ya no habitas la realidad, la traduces. Y esa traducción constante se convierte en filtro. Filtro que se interpone entre tú y experiencia. Directa. Porque cuando experiencia surge, cuando sensación aparece, cuando algo sucede, inmediatamente lo nombras. Inmediatamente lo categorizas. Inmediatamente lo traduces al lenguaje. Y en esa traducción, experiencia directa se pierde. Porque ya no estás sintiendo, estás nombrando. Ya no estás experimentando, estás clasificando. Ya no estás presente con lo que es. Estás interpretando según categorías que aprendiste, y así vives mediado por lenguaje. Nunca tocas experiencia directa. Siempre la experimentas a través de filtro lingüístico que la traduce, la organiza, la simplifica antes de que puedas sentirla plenamente. Y ese filtro lingüístico no es neutral. No es transparente. Tiene su propia lógica, su propia estructura, su propia forma de organizar experiencia. Y esa forma determina qué puedes experimentar y qué no. Porque solo puedes experimentar conscientemente lo que puedes nombrar.
Lo que no tiene nombre en tu lenguaje permanece invisible, o al menos permanece no consciente. Puede estar ahí, puede estar afectándote, pero no puedes reconocerlo conscientemente porque no tienes palabra para ello. No tienes categoría donde ubicarlo. No tienes concepto que lo haga inteligible. Y entonces no lo experimentas conscientemente. O lo fuerzas a entrar en categoría inadecuada. Lo llamas por nombre que no le corresponde. Completamente, y así lo distorsionas, lo reduces. Lo simplificas para que encaje en vocabulario disposable. Y la riqueza de experiencia que no encaja en categorías existentes se pierde. Se vuelve invisible, se excluye de conciencia. No porque no esté ahí, sino porque el lenguaje no tiene forma de capturarla. Nietzsche vio que las palabras crean ilusiones de solidez. Decimos yo como si fuera algo estable. Decimos verdad como si fuera algo fijo. Decimos realidad como si fuera una cosa. Pero son estructuras lingüísticas. Son construcciones gramaticales que reifican procesos, que convierten verbos en sustantivos, que transforman devenir en ser. Y así creamos ilusión de que hay cosas sólidas, entidades estables, identidades fijas, cuando en realidad solo hay procesos, solo hay flujo, solo hay devenir constante. Pero el lenguaje no puede capturar eso fácilmente. Gramática requiere sujetos, requiere sustantivos, requiere cosas que hacen acciones. Y entonces convertimos procesos en cosas. Convertimos flujo en sustancias. Convertimos devenir en ser. Y creamos mundo ilusorio de entidades sólidas. Cuando realidad es procesos fluyentes. Y esa ilusión lingüística se vuelve tan convincente que olvidamos que es ilusión, que es construcción gramatical, que es efecto de estructura del lenguaje, no descripción de estructura de realidad. El lenguaje convierte procesos en cosas, convierte movimiento en sustantivo, convierte flujo en identidad. Y entonces crees que eres una entidad sólida, cuando en realidad eres tensión cambiante. Eres proceso, eres devenir, eres flujo de experiencias, pensamientos, sensaciones que nunca es exactamente el mismo de un momento a otro, pero dices yo. Y esa palabra crea ilusión de continuidad, de identidad fija, de entidad sólida que permanece igual a través del tiempo. Y entonces te identificas con esa construcción lingüística. Crees que realmente eres ese yo sólido, que hay núcleo estable que permanece, que hay esencia fija que te define. Cuando en realidad solo hay proceso cambiante, solo hay serie de momentos que el lenguaje une, artificialmente bajo etiqueta yo. Y esa etiqueta crea ilusión de unidad, de continuidad, de identidad sólida, cuando realidad es multiplicidad. Es discontinuidad, es proceso sin núcleo fijo. Y vivir bajo esa ilusión lingüística te mantiene buscando algo que no existe. Buscando ese yo verdadero, ese núcleo estable,
esa identidad fija, cuando solo hay devenir, solo hay proceso, solo hay cambio constante que el lenguaje fuerza, artificialmente a parecer estable. Y la prisión no tiene barrotes visibles. Está hecha de conceptos, de definiciones heredadas, de palabras que repetiste tantas veces que dejaron de parecer interpretaciones. Porque cuando usas palabras suficientemente, cuando la repites constantemente, cuando se vuelve automática, olvidas que es interpretación, olvidas que es construcción, olvidas que es forma particular de organizar experiencia y empieza a parecer natural. Empieza a parecer obvio. Empieza a parecer simplemente la forma en que son las cosas, y así la prisión se vuelve invisible. No la reconoces como prisión, la reconoces como realidad, como simplemente la forma en que funciona el mundo, y entonces no intentas escapar. No cuestionas las categorías, no examinas las definiciones. Simplemente las usas, automáticamente, sin reflexión, y así permaneces atrapado. Atrapado en estructura lingüística que organiza tu experiencia, que limita lo que puedes pensar, que determina lo que puedes experimentar conscientemente, y nunca lo notas, porque la prisión es invisible. Está hecha de palabras que parecen naturales, de conceptos que parecen obvios, de categorías que parecen simplemente la forma correcta de dividir la realidad, cuando son solo una forma, heredada, construida, contingente, que podría ser diferente, pero que se solidificó tanto que parece necesaria. El lenguaje te da mundo, pero también te limita. Te permite pensar, pero solo dentro de su estructura. Porque no puedes pensar algo que no puedes nombrar. Y cuando intentas ir más allá de las palabras, aparece el vacío. Aparece lo inexpresable, aparece lo que no encaja. Y eso incomoda. Porque conciencia lingüística necesita palabras. Necesita poder nombrar para poder pensar conscientemente. Y cuando experiencia no encaja en palabras disponibles, cuando sensación no tiene nombre, cuando pensamiento no puede ser articulado, entonces no puede ser pensado conscientemente. Puede estar ahí, puede estar operando, puede estar afectándote, pero permanece no consciente. Permanece en bordes de conciencia. Permanece como vaga intuición que no puedes articular, como sensación difusa que no puedes precisar, como pensamiento que casi capturas pero que se escapa cuando intentas ponerlo en palabras. Y así el límite de tu lenguaje se vuelve límite de tu pensamiento consciente. No puedes pensar conscientemente más allá de lo que tu lenguaje puede articular. Y tu lenguaje es heredado, es limitado. Es construcción particular que excluye tanto como incluye. Por eso preferimos las etiquetas. Nos tranquilizan, nos dan la ilusión de entender. Porque cuando puedes nombrar algo,
Cuando puedes categorizarlo, cuando puedes etiquetarlo, sientes que lo entiendes. Sientes que lo tienes bajo control. Sientes que sabes qué es, aunque la etiqueta sea reducción brutal. Aunque la categoría simplifique enormemente. Aunque el nombre capture solo fracción de lo que está ahí, pero no importa. Porque tener nombre es reconfortante. Es manejable, es algo con lo que puedes trabajar. Y así prefieres etiqueta inadecuada que ambigüedad sin nombre. Prefieres simplificación que te da ilusión de claridad que complejidad que no puedes nombrar. Prefieres reducción que puedes manejar lingüísticamente que riqueza que desborda tus categorías, y así te limitas voluntariamente. Reduces tu experiencia para que encaje en lenguaje, en lugar de expandir lenguaje para que pueda capturar tu experiencia. Porque lo primero es más fácil, es más cómodo, es más manejable, aunque sea empobrecimiento, aunque sea pérdida, aunque sea prisión que construyes voluntariamente. Pero cada palabra es una reducción. Cada concepto es una simplificación. Cada categoría es eliminación de matices. Porque el lenguaje opera mediante generalizaciones. Mediante categorías que aplican a múltiples instancias. Mediante palabras que nombran no algo singular, sino clase de cosas. Y así toda palabra es ya generalización. Es ya reducción de singularidad a categoría. Es ya pérdida de especificidad en favor de aplicabilidad general. Y cuanto más usas lenguaje, cuanto más piensas mediante palabras, cuanto más experimentas a través de categorías, más vives en generalizaciones, más pierdes contacto con singularidad, más te alejas de experiencia directa que es siempre única, siempre específica, siempre irreductible a categoría general. Pero el lenguaje no puede capturar eso. Solo puede generalizar, solo puede categorizar, solo puede reducir. Y así te enseña a ignorar singularidad, a no notar especificidad, a experimentar todo como instancias de categorías generales, y así empobres tu experiencia. La haces menos rica, menos matizada, menos viva. Porque vives en generalidades, en categorías, en palabras, en lugar de vivir en singularidades, en especificidades, en experiencias directas que desbordan cualquier palabra. Y tal vez la pregunta más inquietante no ¿es el lenguaje útil? Sino, ¿cuánto de lo que crees ser es solo el resultado de las palabras que aprendiste? Porque tu sentido de identidad está estructurado lingüísticamente. Cuando piensas yo soy esto o yo soy aquello, estás usando palabras, estás aplicando categorías, estás identificándote con conceptos. Y esos conceptos no son neutrales. No son simplemente descriptivos. Son construcciones culturales. Son categorías que tu sociedad considera importantes. Son palabras que tu lenguaje tiene disponibles.
Y así tu identidad se construye desde vocabulario disposable, desde categorías que tu cultura te ofrece, desde palabras que aprendiste para describir quién eres. Y entonces tu sentido de ti mismo es en gran medida producto del lenguaje que heredaste, de categorías que internalizaste, de palabras que usas para pensarte a ti mismo. Y si hubiera aprendido lenguaje diferente, si hubiera crecido en cultura con categorías diferentes, si hubiera tenido vocabulario diferente, disposable, entonces pensarías tu identidad diferente. Experimentarías quién eres diferente. Porque quién crees ser está estructurado por palabras que usas para pensarte. Y esas palabras no son naturales. Son construcciones, son específicas a tu lenguaje, a tu cultura, a tu momento histórico. Y podrían ser diferentes. Porque si tu conciencia está estructurada por lenguaje, entonces no ves el mundo como es. Lo ves como puedes nombrarlo. Lo ves a través de categorías que tu lenguaje te ofrece. Lo experimentas mediante distinciones que tu vocabulario hace posible. Y lo que tu lenguaje no puede nombrar permanece invisible, o al menos permanece no consciente. Y así tu experiencia del mundo está determinada por estructura de tu lenguaje, por categorías que tiene disponibles, por distinciones que puede hacer, por palabras que puede ofrecer. Y donde el lenguaje es rico, donde tiene muchos términos, donde puede hacer distinciones finas, ahí puedes experimentar ricamente. Puedes notar matices, puedes distinguir sutilezas. Pero donde el lenguaje es pobre, donde no tiene términos, donde no puede hacer distinciones, ahí tu experiencia es empobrecida. No puedes notar matices. No puedes distinguir sutilezas. Todo se vuelve borroso, indistinto. Porque no tienes palabras para dividir esa región de experiencia. Y así el lenguaje moldea profundamente cómo experimentas realidad, no solo cómo la describes, sino cómo la vives. ¿Qué puedes notar? ¿Qué permanece invisible? ¿Qué puedes pensar conscientemente? ¿Qué permanece no articulado? Y reconocer eso es ver que estás más prisionero del lenguaje de lo que imaginabas. Que tu experiencia está más determinada por palabras de lo que querías admitir. Que tu libertad de pensamiento está más limitada por vocabulario disponible de lo que es cómodo reconocer. Y tal vez lo más radical no sea hablar mejor, sino sospechar de cada palabra que parece demasiado clara. Porque palabras que parecen demasiado claras son palabras que has usado tanto que olvidaste que son interpretaciones, que olvidaste que son construcciones, que olvidaste que son reducciones. Y entonces las usas automáticamente, sin cuestionarlas, sin examinar qué están ocultando, sin notar que están simplificando. Y así permaneces prisionero de categorías que
nunca cuestionaste, de conceptos que parecen obvios, de palabras que parecen simplemente describir realidad cuando en realidad están construyendo cómo la experimentas. Y sospechar de esas palabras, cuestionar esas categorías, examinar esos conceptos, eso es inicio de liberación. No es encontrar palabras mejores, es reconocer límites de todas las palabras. Es ver que toda palabra es reducción, que todo concepto es simplificación, que toda categoría es construcción. Y desde ese reconocimiento, poder usar lenguaje sin ser completamente prisionero de él. Poder nombrar sin confundir nombre con cosa. Poder categorizar sin olvidar qué categoría es. Construcción. Poder pensar mediante palabras sin creer que palabras capturan completamente realidad. Y esa es posibilidad de liberación parcial. No es escapar completamente del lenguaje, porque no puedes pensar conscientemente sin lenguaje, pero es reconocer que estás usando herramienta. ¿Qué herramienta tiene límites? ¿Qué herramienta construye tanto como describe? Y desde ese reconocimiento, poder usarla más conscientemente, más críticamente, más liberadamente. Y una de las construcciones lingüísticas más poderosas es yo. Esa palabra simple que usas constantemente, que parece referirse a algo obvio, que parece nombrar entidad sólida que eres. Pero Nietzsche veía que yo es construcción. Gramatical, es efecto de estructura del lenguaje. No es descripción de realidad psicológica. Porque el lenguaje requiere sujeto. Gramática necesita quien hace acción. Y entonces construimos yo como sujeto que piensa pensamientos, que siente emociones, que hace acciones. Pero Nietzsche preguntaba, ¿hay realmente ese sujeto? ¿O solo hay pensamientos que surgen? ¿Solo hay emociones que aparecen? ¿Solo hay acciones que suceden? Y yo es ficción gramatical que unifica artificialmente todo eso, que crea ilusión de agente detrás de procesos, cuando tal vez solo hay procesos, y yo es palabra que los organiza, que crea apariencia de continuidad, que construye ilusión de identidad sólida, pero que no refiere a nada real más allá de esa función gramatical. Y vivir identificado con ese yo lingüístico es vivir en ilusión, es creer que eres entidad sólida, que tienes núcleo fijo, que hay esencia que te define. Y entonces buscas ese núcleo, intentas descubrir esa esencia. Te preguntas quién soy realmente, como si hubiera respuesta, como si hubiera yo verdadero que descubrir, cuando tal vez no hay yo fijo, solo hay proceso cambiante, solo hay serie de momentos, solo hay flujo de experiencias que palabra yo, artificialmente. Y buscar yo verdadero es perseguir ficción. Grammatical. Es intentar encontrar entidad sólida que el lenguaje sugiere pero que no existe, y así te frustras.
porque no puedes encontrar lo que no está ahí. No puedes descubrir núcleo que es solo construcción lingüística. No puedes capturar identidad fija que es solo ilusión gramatical. Y mientras sigas creyendo en yo lingüístico, mientras sigas buscando ese núcleo sólido, mientras sigas intentando definir quién eres, esencialmente permanecerás atrapado. Atrapado en búsqueda de algo que no existe, persiguiendo ficción que el lenguaje construyó, intentando solidificar lo que es fluido, intentando fijar lo que es cambio. Y esa búsqueda es fuente de sufrimiento, innecesario, porque es búsqueda de ilusión. Y nunca puedes encontrar ilusión. Solo puedes despertar de ella. Y despertar de ilusión del yo es reconocer que yo es herramienta lingüística. Es forma de organizar experiencia. Es construcción gramatical que sirve propósitos prácticos. Pero no es descripción de realidad psicológica. No hay yo sólido, no hay núcleo fijo. No hay esencia que te define, solo hay proceso. Solo hay devenir. Solo hay cambio constante que palabra yo organiza artificialmente. Y cuando reconoces eso, cuando ves que yo es construcción y no descubrimiento, cuando aceptas que no hay núcleo sólido que encontrar, entonces puedes soltar búsqueda. Puedes dejar de perseguir identidad fija. Puedes permitir cambio. Puedes ser proceso en lugar de intentar ser cosa. Y esa es liberación, no es encontrar yo verdadero. Es reconocer que no hay yo verdadero que encontrar. Solo hay proceso cambiante que puedes vivir sin necesidad de solidificarlo, sin necesidad de fijarlo, sin necesidad de definirlo esencialmente. Y esa liberación de yo lingüístico es profunda, porque te libera de necesidad de coherencia, de necesidad de consistencia, de necesidad de ser siempre el mismo. Porque reconoces que no hay yo fijo que mantener. Solo hay proceso que puede cambiar, que puede transformarse, que puede devenir sin traicionar núcleo esencial. Porque no hay núcleo esencial. Solo hay construcción lingüística que puedes soltar. Y soltar yo lingüístico no es volverse impersonal. No es perder sentido de agencia. No es disolverse en nada. Es reconocer que lo que llamas yo es función. Práctica, es forma de organizarte. Es herramienta que usas. Pero no es entidad sólida que descubriste. Y esa distinción cambia todo. Porque entonces puedes usar yo sin identificarte completamente con él. Puedes decir yo sin creer que nombra esencia. Fija. Puedes pensarte sin creer que estás descubriendo verdad sobre núcleo sólido. Y así puedes ser más flexible, más cambiante, más libre de transformarte. Porque no estás atado a identidad fija que lenguaje sugiere. No estás limitado por necesidad de coherencia que yo sólido requiere. No estás restringido por consistencia que esencia.
fija demanda, puede simplemente ser proceso, devenir, cambio, sin necesidad de solidificar en yo, sin necesidad de fijar en identidad, sin necesidad de definir esencialmente. Y eso es libertad que va más allá de lo que lenguaje habitualmente permite. Porque el lenguaje habitualmente construye yo. Habitualmente sugiere identidad sólida. Habitualmente implica núcleo fijo. Y vivir desde reconocimiento de que eso es construcción, no realidad, es vivir más libre de prisión lingüística. Es vivir reconociendo límites del lenguaje. Es vivir sin confundir construcciones gramaticales con realidad psicológica. Y esa es forma de liberación que Nietzsche valoraba profundamente, porque es liberación de ilusión fundamental. Ilusión del yo sólido que el lenguaje construye constantemente. Y no solo yo, es construcción problemática. Muchos conceptos que usas constantemente son simplificaciones brutales, reducciones que ocultan más de lo que revelan. Toma verdad, palabra simple. Concepto aparentemente claro, pero ¿qué nombra realmente? ¿Describe correspondencia con realidad? ¿Pero qué es realidad independiente de interpretación? Nombra coherencia interna. ¿Pero coherencia según qué sistema? ¿Refiere a utilidad práctica? ¿Pero útil para qué propósitos? Y así, palabra verdad parece clara. Parece nombrar algo obvio. Pero cuando examinas, cuando cuestionas, cuando intentas precisar qué nombra exactamente, descubres que es construcción compleja, que oculta múltiples interpretaciones posibles, que reúne bajo palabra simple conceptos que podrían ser distintos. Y así palabra crea ilusión de claridad. Ilusión de que hay cosa simple llamada verdad, cuando en realidad hay múltiples formas de entender que podría ser verdad. Y palabra las colapsa todas en término único. Y así oculta complejidad, simplifica brutalmente. Y te hace creer que entiendes cuando solo tienes palabra. No comprensión real de complejidad que palabra esconde o toma realidad. Palabra que parece referirse a lo más obvio, a lo que simplemente está ahí, independiente de ti, objetivo, sólido. Pero Nietzsche preguntaba, ¿hay realidad independiente de interpretación? Puedes acceder a realidad sin mediación perceptual, sin organización conceptual, sin estructura lingüística. Y cuando examinas honestamente, descubres que siempre accedes a realidad mediante interpretación, mediante percepciones que tu aparato sensorial construye, mediante conceptos que tu lenguaje te ofrece, mediante categorías que tu cultura te enseñó. Y entonces realidad no es cosa simple que simplemente está ahí, es construcción compleja. Es lo que emerge cuando tu aparato perceptual, tu estructura conceptual, tu lenguaje, interactúan con lo que sea que está ahí, independientemente.
Y palabra realidad oculta toda esa complejidad. Crea ilusión de que hay cosa simple. Objeto sólido, mundo dado, que simplemente describes. Cuando en realidad estás construyendo activamente lo que llamas realidad mediante tus categorías, tus conceptos, tu lenguaje. Y palabra te impide ver eso. Te hace creer que simplemente accedes a realidad dada. Cuando estás participando activamente en construcción de lo que llamas real. Y cuanto más fundamentales son los conceptos, más ocultan. Porque palabras como verdad, realidad, yo, bien, mal, son tan básicas, tan constantemente usadas, tan aparentemente obvias, que nunca las cuestionas. Nunca examinas qué esconden. Nunca notas cuánto simplifican. Simplemente las usas, automáticamente. Y así permanecen más allá de cuestionamiento. Se vuelven obvias, naturales, incuestionables. Y esa es su poder. Y esa es la prisión que construyen. Porque mientras permanezcan incuestionadas, mientras las uses automáticamente, mientras las trates como si nombraran cosas, simples y obvias, permaneces atrapado en sus simplificaciones. Permaneces ciego a complejidades que ocultan. Permaneces limitado por estructura que imponen. Y no lo notas, porque conceptos parecen tan claros, tan útiles, tan indispensables, y son útiles. Son indispensables para pensamiento. Pero también son prisiones, son limitaciones. Son simplificaciones brutales que te impiden ver complejidad de lo que intentan nombrar. Y Nietzsche invitaba a genealogía de conceptos, a rastrear cómo surgieron, a examinar qué simplificaciones hicieron, a ver qué intereses sirvieron, a reconocer que no son naturales, que no son neutrales, que no son simples descripciones de realidad, que son construcciones históricas, que sirven propósitos, que imponen estructuras. Y cuando haces esa genealogía, cuando rastreas historia de concepto, cuando ves cómo surgió y qué hace, entonces puedes verlo como construcción. Puedes reconocer sus límites. Puedes notar qué oculta. Y así puedes empezar a liberarte de su poder. No desechándolo completamente, porque no puedes pensar sin conceptos, pero usándolo más conscientemente, reconociendo que es herramienta con límites, que es construcción que simplifica, que es reducción que oculta tanto como revela. Y desde ese reconocimiento, poder usarlo sin ser completamente prisionero de él, poder pensar mediante conceptos sin confundir. Conceptos con realidad. Poder nombrar sin creer que nombres capturan completamente. Y esa es forma de liberación parcial de prisión. Conceptual es reconocer que vives en lenguaje, que piensas mediante conceptos, que no puedes escapar completamente, pero que puedes ser más consciente, más crítico, más libre dentro de límites que el lenguaje impone.
Y cuando intentas ir más allá del lenguaje, cuando intentas pensar lo que no puede ser nombrado, cuando intentas capturar lo que conceptos no alcanzan, encuentras límite, encuentras vacío, encuentras silencio, porque conciencia lingüística no puede operar sin palabras, no puede pensar sin conceptos, no puede articular sin categorías. Y así, límite del lenguaje es límite de pensamiento. Consciente. Lo que no puedes nombrar no puedes pensar. Conscientemente. Lo que no tiene palabra permanece no articulado. Lo que no encaja en categorías permanece no consciente, y eso no significa que no exista. No significa que no esté afectándote. Solo significa que no puedes traerlo a conciencia lingüística. No puedes pensarlo explícitamente. No puedes articularlo claramente. Permanece en bordes, como intuición vaga, como sensación difusa, como algo que casi capturas pero que se escapa. Cuando intentas ponerlo en palabras, y ese límite es fundamental, es límite que no puedes cruzar mediante más. Lenguaje, porque siempre que intentas articularlo, inexpresable, siempre que intentas nombrar lo innombrable, siempre que intentas conceptualizar lo que está más allá de conceptos, lo que haces es traerlo al lenguaje. Y en ese momento deja de ser inexpresable. Se convierte en expresado, pero en ese proceso de expresión se transforma. Se reduce, se simplifica. Pierde algo de lo que era cuando estaba más allá de palabras. Y así nunca puedes capturar completamente, mediante el lenguaje, lo que está más allá de lenguaje. Puedes aproximarte, puedes señalar hacia ello, puedes usar metáforas, paradojas, negaciones. Puedes intentar mostrar mediante formas indirectas lo que no puede ser dicho directamente. Pero nunca puedes capturarlo completamente, porque el lenguaje tiene límites estructurales. Y más allá de esos límites está lo inexpresable, lo que no puede ser dicho, lo que permanece silencioso. Y ese silencio no es vacío, es plenitud que desborda el lenguaje. Es realidad que excede capacidad de palabras. Es experiencia que es más rica que cualquier descripción. Y reconocer ese límite es humildad fundamental. Es aceptar que no puedes capturar todo mediante lenguaje, que no puedes decir todo, que no puedes pensar conscientemente todo, que hay aspectos de experiencia, de realidad, de ti mismo, que permanecen más allá de palabras. Y eso es incómodo, porque conciencia lingüística quiere nombrar todo, quiere entender todo, quiere tener palabras para todo. Y cuando encuentra límite, cuando encuentra lo que no puede nombrar, cuando encuentra silencio, se inquieta. Siente que falta algo. Siente que no ha completado tarea. Siente necesidad de encontrar palabra, de crear concepto, de extender lenguaje. Y así intenta constantemente traerlo inexpresable a expresión.
Intenta constantemente nombrar lo innombrable. Intenta constantemente conceptualizar lo que está más allá de conceptos. Y en ese proceso expande el lenguaje. Crea nuevas metáforas. Desarrolla nuevos conceptos. Extiende vocabulario. Y eso es valioso, porque permite pensar cosas que antes no podían ser pensadas conscientemente. Permite articular experiencias que antes permanecían mudas. Permite traer a conciencia lo que antes era solo intuición vaga, pero también tiene costo. Porque en proceso de nombrar lo innombrable, en proceso de conceptualizar lo que estaba más allá de conceptos, en proceso de traer al lenguaje lo que era inexpresable, lo transformas, lo reduces, lo simplificas. Lo que era rico en silencio se empobrece en palabra. Lo que era múltiple en lo inarticulado se singulariza en concepto. Lo que era abierto en lo innombrable se cierra en nombre, y así hay tensión constante. Necesitas lenguaje para pensar conscientemente, para comunicar, para organizar experiencia. Pero lenguaje también limita, también reduce, también empobrece. Y vivir conscientemente con esa tensión es reconocer que no hay resolución simple. No puedes abandonar lenguaje, pero tampoco puedes creer que el lenguaje captura todo. Tienes que usar palabras sabiendo que son inadecuadas. Tienes que nombrar sabiendo que nombres reducen. Tienes que conceptualizar sabiendo que conceptos simplifican. Y esa es paradoja de conciencia lingüística. Necesita lenguaje, pero lenguaje es siempre inadecuado. Y vivir desde el reconocimiento de esa paradoja es vivir más libre de ilusión de que palabras capturan realidad. Es vivir reconociendo que el lenguaje es herramienta necesaria pero limitada. Es vivir sabiendo que siempre hay más de lo que palabras pueden decir, y ese reconocimiento no te paraliza. Te libera parcialmente, porque puedes usar lenguaje sin confundirlo con realidad. Puedes nombrar sin creer que nombres son definitivos. Puedes pensar mediante conceptos sin creer que conceptos son completos. Y esa es libertad paradójica. Libertad dentro de prisión. Libertad que reconoce límites. Libertad que usa lenguaje conscientemente sin ser completamente prisionero de él. Y tal vez liberación no es encontrar lenguaje perfecto. No es desarrollar conceptos que finalmente capturen realidad completamente. No es extender vocabulario hasta que puedas nombrar todo, porque eso es imposible. Lenguaje siempre tendrá límites. Conceptos siempre serán reducciones. Nombres siempre serán simplificaciones. Y buscar lenguaje perfecto es perseguir otra ilusión. Es creer que el problema es inadecuación actual de lenguaje. Que si solo tuvieras mejores palabras, mejores conceptos, mejores categorías, entonces podrías capturar realidad.
Pero problema no es que el lenguaje actual es inadecuado, es que todo lenguaje es inadecuado, por estructura, por naturaleza. Porque el lenguaje funciona mediante generalización, mediante categorización, mediante reducción. Y realidad es singular, específica, rica. Y esa brecha entre generalidad del lenguaje y singularidad de realidad no puede ser cerrada. Solo puede ser reconocida y vivida conscientemente. Y vivir conscientemente esa brecha es desarrollar sospecha. Sospecha de palabras que parecen demasiado claras. Sospecha de conceptos que parecen demasiado obvios. Sospecha de categorías que parecen demasiado naturales. Porque claridad es frecuentemente señal de que olvidaste complejidad. Obviedad es frecuentemente señal de que dejaste de cuestionar. Naturalidad es frecuentemente señal de que construcción se solidificó tanto que parece dada. Y entonces necesitas sospechar. Necesitas cuestionar, necesitas examinar. ¿Qué está ocultando esta palabra que parece tan clara? ¿Qué está simplificando este concepto que parece tan obvio? ¿Qué está construyendo esta categoría que parece tan natural? Y cuando haces esas preguntas, cuando examinas críticamente, cuando no aceptas ninguna palabra como simplemente descriptiva, entonces empiezas a ver prisión. Empiezas a ver cómo el lenguaje construye tu experiencia. Empiezas a ver límites que impone. Y ese ver es inicio de liberación. No es escapar completamente, porque no puedes escapar del lenguaje. Pero es ver prisión. Y ver prisión te hace menos prisionero. Porque entonces puedes usar lenguaje conscientemente, sabiendo que es herramienta limitada, sabiendo que construye tanto como describe, sabiendo que simplifica tanto como ilumina. Y esa conciencia sospechosa no te paraliza. No te impide usar lenguaje. No te deja sin poder pensar, al contrario. Te libera para usar lenguaje más creativamente, porque ya no estás atado a significados fijos. Ya no estás limitado por definiciones heredadas. Ya no estás restringido por categorías tradicionales. Puedes jugar con lenguaje. Puedes crear metáforas nuevas. Puedes desarrollar conceptos diferentes. Puedes reorganizar categorías. Porque reconoces que todo lenguaje es construcción. Y construcciones pueden ser transformadas. Pueden ser recreadas. Pueden ser reorganizadas. Y así te vuelves más libre lingüísticamente. No porque escapes del lenguaje, sino porque reconoces su naturaleza construida. Y desde ese reconocimiento, puedes participar conscientemente en construcción. Puedes crear nuevas formas de nombrar. Puedes desarrollar nuevos modos de categorizar. Puedes experimentar con nuevas estructuras y conceptuales. Y todo eso sin ilusión de que finalmente has encontrado el lenguaje correcto. Sin ilusión de que finalmente captura realidad.
solo con reconocimiento de que estás construyendo herramientas mejores o peores, herramientas más o menos útiles, pero siempre herramientas, nunca realidad misma. Y Nietzsche consideraba que esa conciencia sospechosa, esa capacidad de cuestionar lenguaje constantemente, esa habilidad de no confundir palabras con realidad, era marca de pensador genuino, de persona que no vive simplemente reproduciendo categorías heredadas, sino que las examina, las cuestiona, las transforma cuando es necesario y crea nuevas cuando las antiguas ya no sirven. Y vivir así es vivir filosóficamente, no en sentido académico, sino en sentido de constantemente examinar fundamentos, constantemente cuestionar lo obvio, constantemente sospechar de lo que parece natural. Y esa vida filosófica es exigente, es incómoda, es difícil, porque nunca puedes descansar en certezas. Nunca puedes aceptar palabras como simplemente descriptivas. Nunca puedes usar conceptos sin cuestionarlos. Y así vives en tensión constante, en cuestionamiento perpetuo, en sospecha permanente. Pero también vives más libre, más consciente, más creativo, porque no estás completamente prisionero de lenguaje que heredaste. Puedes verlo como construcción. Puedes transformarlo cuando es necesario. Puedes crear nuevas formas de nombrar cuando las antiguas ya no capturan tu experiencia. Y esa es libertad que Nietzsche valoraba. No es libertad absoluta, es libertad consciente. Libertad que reconoce límites pero que no se resigna a ellos. Que trabaja dentro de ellos pero que también los transforma. Que usa lenguaje pero que también lo crea. Y esa es forma de vivir más allá de simple reproducción de categorías heredadas. Es vivir filosóficamente. Es vivir conscientemente. Es vivir libre dentro de prisión lingüística que nunca puedes abandonar completamente, pero que tampoco tiene que ser aceptada pasivamente. El lenguaje como prisión de la conciencia no es cárcel con barrotes visibles. Es estructura invisible hecha de palabras que parecen naturales, de conceptos que parecen obvios, de categorías que parecen simplemente la forma correcta de dividir realidad. Y esa invisibilidad es su poder, porque no reconoces que estás prisionero. ¿Crees que simplemente estás pensando? ¿Que simplemente estás describiendo? ¿Que simplemente estás nombrando lo que está ahí? Cuando en realidad estás construyendo activamente tu experiencia mediante estructura lingüística que heredaste, que simplifica brutalmente, que reduce enormemente, que limita profundamente. Y mientras esa estructura permanezca invisible, mientras sigas usando lenguaje sin cuestionarlo, mientras confundas palabras con realidad, permaneces prisionero. Nietzsche te invita a ver la prisión, a reconocer que el lenguaje construye tanto como describe,
a sospechar de palabras que parecen demasiado claras, a cuestionar conceptos que parecen demasiado obvios, a examinar categorías que parecen demasiado naturales. Y desde ese cuestionamiento constante, esa sospecha permanente, esa conciencia crítica, desarrollar forma de libertad parcial, no es escapar completamente del lenguaje, porque no puedes pensar conscientemente sin lenguaje, pero es reconocer sus límites, es ver sus construcciones, es usar herramientas sabiendo que son herramientas, no confundiéndolas con realidad. Y esa conciencia es liberadora. No te da lenguaje perfecto. Te da capacidad de cuestionar. Y esa capacidad es inicio de libertad filosófica. Y si este mensaje resonó en ti, si reconoces que has estado viviendo en palabras sin cuestionarlas, si sientes necesidad de examinar prisión lingüística que estructura tu conciencia, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. En Sueño Vivo continuamos explorando cómo la filosofía nietzscheana te invita a cuestionar lo que parece más obvio, a sospechar de lo que parece más natural, a examinar estructuras invisibles que gobiernan tu pensamiento. Porque ver la prisión es inicio de liberación. Y ese trabajo merece ser hecho con sospecha, con honestidad, con la certeza de que el lenguaje es herramienta poderosa pero limitada. Y que reconocer esos límites es inicio de libertad filosófica.